En esta mañana, el título del sermón es El rugido del león. El rugido del león. Quisiera orar y después leer el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3 del libro de Amós. Oramos. Padre, te damos gracias porque tú, Señor, eres un Dios poderoso. Eres un Dios que has mostrado tu amor para con nosotros, tu pueblo, para que podamos, Señor, tener comunión contigo. Y la tenemos por medio de tu Hijo Jesús. Ahora te pedimos que mientras disponemos nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar tu palabra, que, Señor, hables a nuestras vidas y transformes nuestras vidas también. En Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Amós capítulo 1, versículos del 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de los que vio en visión acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Amós dijo: el Señor ruge desde Sión, y desde Jerusalén da su voz. Los pastizales de los pastores está de duelo, y se seca la cumbre del monte Carmelo. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Por eso enviaré fuego sobre la casa de Hazael, que consumirá los palacios de Ben-Hadad. También romperé el cerrojo de Damasco, exterminaré el morador del valle de Aven, y al que empuña el cetro de Bededín. El pueblo de Arán será desterrado aquí, dice el Señor. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Gaza y por 4 no revocaré su castigo, por haber deportado a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Enviaré pues fuego sobre la muralla de Gaza, que consumirá sus palacios. También exterminaré el morador de Asdod, y al que empuña el cetro de Ascalón. Desataré mi poder contra Ecrón, y el remanente de los filisteos perecerá. Dice el Señor Dios. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Tiro y por 4 no revocaré su castigo, por haber entregado todo un pueblo cautivo a Edom, sin acordarse del pacto de hermanos. Enviaré pues fuego sobre la muralla de Tiro, que consumirá sus palacios. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Enviaré pues fuego sobre Temán, que consumirá los palacios de Bosra. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de los amonitas y por 4 no revocaré su castigo, porque abrieron los vientres de las mujeres encinta de Galaad para ensanchar sus fronteras. Encenderé pues fuego en la muralla de Rabá, que consumirá sus palacios en medio de gritos de guerra en el día de la batalla. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Moab y por 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Enviaré pues fuego sobre Moab, que consumirá los palacios de Queirot, y Moab morirá entre el tumulto, entre gritos de guerra y sonido de trompeta. También exterminaré al juez de en medio de ella y mataré a todos sus príncipes con él, dice el Señor. ¿Cómo respondes ante el juicio de los malvados? ¿Cómo responde ante aquellos que son declarados culpables y se le hace un juicio? Quizás digas: se lo merece, y respondes con este tipo de actitud: se lo merece, bien hecho está, es justo que sea castigado. Puede que respondas con alegría o con alivio: finalmente
¿Cómo respondes ante el juicio de Dios a los pecadores? Puede que sea también con alegría, con regocijo. Puede que también diga, finalmente llegó lo que tanto anhelaba. Puede que en tu sed y hambre de justicia clames diciendo, ¡qué bueno! Sin embargo, yo quiero animarte a través de ese pasaje a que puedas tener otra respuesta ante el juicio de Dios. Otra respuesta que este texto de Amós nos ayuda a mirar y a ver. Déjamelo decírtelo así, con esta verdad de este pasaje. Temamos al Dios santo que juzga a las naciones por sus pecados. Temamos al Dios santo que juzga a las naciones por sus pecados. Y cuando nosotros abrimos este libro de Amós, nos damos cuenta de que esa debe ser la actitud del pueblo de Dios, la manera en la que nosotros hoy debemos responder ante un juicio que este capítulo presenta como algo muy evidente. Debemos temer a ese Dios santo que enjuicia a las naciones por sus pecados. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debemos temerle? ¿Por qué debemos hacer esto? Bueno, por la descripción que está muy ligada a su santidad, pero que tiene que ver con el juicio devastador que se presenta en la primera estrofa de este poema. En los versículos 1 y 2 encontramos que el juicio es devastador. Una imagen que impregna nuestra cabeza y todo nuestro ser. Devastación. Es un juicio arrollador. Y si usted no me cree, quiero que mire cómo Amós presenta la imagen de un león que ruge. Miren el versículo 2, el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz. Los pastizales de los pastores está de duelo y se seca la cumbre del monte Carmelo. Esto es una forma clara de mostrar que el Señor, como un león, ha rugido y ha hecho que su juicio, anunciado por el profeta, sea de una envergadura que el que lo escuche le tiemblen los tobillos. Y pudiera parecer que para nosotros eso es algo como que superficial, es algo muy simple, pero note cómo este rugido del león abarca un gran escenario. El rugido del león empieza desde Sión, al sur de Jerusalén, donde es oriundo también el profeta Amós. Y el rugido va hasta el norte, hacia la costa del Mediterráneo, hasta el monte Carmelo. Y se seca la cumbre del monte. Los pastizales se ponen de duelo, que es otra manera de decir, también se secan. La imagen es una imagen de devastación, de que acaba con todo. Ahora, quizás nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué esto es tan fuerte? ¿Por qué el Señor se presenta de esta manera? Porque el Señor es un Dios santo. Porque el Señor no va a tolerar en su presencia y no va a dejar sin culpa el pecado. Y cuando el profeta expresa esta imagen de un león que ruge, de un león que es temido, de un león que con su rugido acaba con todo, lo que está trayéndole a la mente del pueblo que está leyendo este libro es lo que pasó en el monte Sinaí. Es la imagen aquella
de estruendos, de truenos. Pues otra forma de traducir la palabra aquí, rugido, es trueno, porque viene de la misma forma en el hebreo para dar una conexión clara con lo que ha sucedido mucho tiempo antes con el Dios Santo en el monte Sinaí. Y si ustedes vieron, y podemos ir allí a Éxodo 19, encontramos algo sorprendente. Cuando Dios desciende sobre ese monte, interesantemente es un monte también, empieza a haber humo, empieza a pasar todo este tipo de cosas que estremece todo. Y miren cuál es la reacción del pueblo. Que la reacción del pueblo es decir a Moisés, habla tú por nosotros, habla tú con nosotros, pero nosotros no queremos hablar con Dios. No queremos morir. No queremos que nos consuma. No queremos que acabe con nosotros. Y me encantan las palabras que se les dan a ellos de parte de Dios en el versículo 20. No teman, porque Dios ha venido para probarlos, para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes, para que no pequen. Dios había venido para que el temor de Él estuviera sobre ellos. Y no de aquí, este temor es un temor a Dios que encierra vivir en santidad con el Dios Santo, lo cual implica no en pecado. Cuando regresamos al profeta, nos damos cuenta de que esta imagen de león rugiente que acaba con la cumbre del Carmelo, que se secan los pastos, no es otra cosa que la presencia de Dios por medio de su palabra, que ejecuta un juicio y que su juicio va a involucrar a su pueblo, aunque todavía no en este capítulo. Pero sí ya está vislumbrado que esto es un juicio para Israel. ¿Por qué lo sabemos? Por las condiciones en que nos presenta este libro, el escenario, la forma en la que nos abre. Estas palabras de Amós nos dice que eres un hombre de Tecoa, del sur. Este hombre viene del sur, donde hay solamente dos tribus. El reino está dividido. Hay 10 en el norte y 2 en el sur. Y Amós ahora es un pastor de Tecoa. Un pastor que conoce bien lo que implica que un león entre y que un león ruja y que un león esté. Pero note también que nos dice cuándo es que él recibe esta visión y que esta visión es para el pueblo de Dios, es para Israel, es para todo el mundo. Y dice que fue en días de Usía, el que era el rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Note algo importante, hermanos. Para el tiempo en que Amós recibe esta visión de parte de Dios, el pueblo está viviendo en el mejor momento de su vida. Y se le conoce este tiempo como la era de plata, porque la era de oro fue cuando Salomón. Pero esta es la era de plata, una era donde hay de todo, donde hay muchedumbre de riquezas, donde se ha establecido el rey Jeroboam en el norte y ha conquistado con su poder militar, ha hecho que el pueblo prospere, que ningún enemigo sea una amenaza, que tengan a raya a todos aquellos que se crean que van a destruir Israel. Han conquistado naciones. Israel está en el mejor momento de su vida. Pues si fuera poco, la prosperidad era tal que había de todo. Manjares, casas lujosas. Usted puede ver después en el libro de Amós cómo más adelante habla de que habían casas artesonadas, llenas de lujos. Todo eso en el tiempo de Jeroboam. Pero no se nos puede olvidar que estos dos reyes, más Jeroboam, también
fueron los que llevaron al pueblo a una miseria espiritual, a la idolatría. Establecieron otro lugar de adoración cuando debería ser el de Jerusalén en el sur. Ellos establecieron, Jeroboam estableció un lugar de adoración en el norte y llevó a la nación a ser idolátrica, a olvidarse de Dios, a olvidarse de su ley, a olvidarse de su amor, a olvidarse de su prójimo, a olvidarse. En conclusión, eran prósperos militar y materialmente y miserables espiritualmente. Por eso es que ahora yo puedo comprender mejor la imagen del león que ruge. Porque la cumbre del Carmelo era el lugar más próspero en el norte. Era un triángulo de vegetación que se daba todo fácilmente. Se cuenta que los olivares, las uvas y todas estas cosas se podían tomar de la mano y comer en toda la época del año. Era un lugar de gran fertilidad. Y la imagen es poderosa porque está diciendo, voy a hacer algo, voy a dar un juicio que aquello próspero, lleno de manjares, se va a destruir, se va a acabar, no va a quedar nada, mis hermanos. Y esa es la envergadura de este juicio. Es un juicio devastador que tiene como foco el pueblo de Dios. Lo que todavía no en este momento. Pero es un juicio que es anunciado a Israel. Pero es un juicio devastador. Es un juicio donde Dios mismo va a hacerse presente, donde Dios mismo, con medio de su palabra, va a prorrumpir, va a llegar y va a acabar con todo aquello. Israel para ese tiempo vivía confiado en sí mismo, en todo su poderío, en todo su riqueza, en toda su riqueza. Nada más. Cuando yo meditaba en esto y en la magnitud de este juicio y lo devastador que es, venía a mi mente en una ocasión cuando explotaron en imágenes las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. La onda expansiva que llevó eso devastó ciudades, devastó vegetaciones, arrancó de raíces árboles. Y déjame decirle que la imagen que me transmite a mí este juicio en este momento es esa devastación que viene después de una bomba, de esa onda expansiva que acaba, que kilómetros a la redonda empieza a hacer estragos. Mis hermanos, entendamos algo. El juicio de Dios es algo serio. La envergadura de ese juicio y la magnitud de ese juicio no es un juego. Reflexionemos, hermanos, en que el juicio de Dios, la expresión de su juicio es el reflejo de su santidad. Cuando Dios enjuicia, es porque Dios es santo, porque Dios es justo. Y lejos de nosotros ignorar el juicio de Dios, deberíamos estar apercibidos del juicio de Dios. Y lejos de nosotros posponer el juicio de Dios como verlo algo como muy lejano, deberíamos estar atentos de que el juicio de Dios está. No vaya a ser que nos coja por sorpresa.
No vaya a ser que nos coja en la muchedumbre material, en la muchedumbre de todas las cosas a nuestro alrededor, lo cual implica no es que tengas muchas cosas, sino que tengas una falsa seguridad. Hermanos, vivamos conscientes de que el juicio de Dios es devastador. El juicio de Dios es devastador. Ahora, quizás nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué tanto empeño en llevar a cabo un juicio de proporciones pero tan devastadoras? ¿Por qué tomarse la molestia de llevar un juicio a tal envergadura hasta acabar con una nación en el sentido de su falsa seguridad, en el sentido de todas estas cosas? Bueno, la razón primordial es el pecado, mis hermanos. Y ahora el profeta empieza a decir, déjame mostrarles algo. Este juicio es un juicio inminente. Es un juicio inminente contra el pecado. Y voy a empezar contra el pecado de las naciones. Por eso, a partir del versículo 3 hasta el capítulo 2, versículo 3, todo lo que vemos es juicio ahora sobre las naciones vecinas de Israel. Y nos vamos a centrar en ello, pero antes de llegar allí, ¿recuerdas el refrán famoso y a veces más dicho de que cuando veas las bardas de tus vecinos arder, pon las tuyas en remojo? No son las barbas, son las bardas, que significan las cercas perimetrales. Cuando las veas arder, la cerca de ellos, pon las tuyas en remojo porque la candela viene para ti. Entonces, ahora en esta imagen que estamos viendo acá, que va a empezar a describir un juicio sobre las naciones, ahora es como una especie de círculo concéntrico que viene de afuera hacia adentro. El pueblo debe esperar, pero vienen por ellos. Pero vamos a empezar con las naciones. Ahora, ¿qué pecados particulares? Mira, notemos algunos elementos aquí en esto. Algo importante que vemos repetido en este poema específicamente es por 3 pecados y por un cuarto. Por 3 y por un cuarto. Miren, déjenme corregirles algo, no es 3 más 1. Yo sé que ustedes son matemáticos y les gusta todas las cuentas y demás, pero no es 3 más 1. No es 3 por 1. Es sencillamente la expresión significa han colmado mi paciencia. Han llegado al tope. Han llegado a llenarme la coronilla. Esa es la expresión por 3 y por un cuarto. Lo cual nos deja ver que Dios, por un lado, ha tenido paciencia. Nos deja ver, por un lado, que Dios ha tenido misericordia. Ha esperado que ellos en un tiempo vivan de esa forma y ha retenido su juicio. Ha aguantado su juicio, pero ya no más. Ya no más sobre estas naciones. Y déjame decirle que estas naciones han hecho una serie de pecados particulares. Voy a mencionarlos para que vea que esa es la razón por la que el juicio viene sobre ellas. Siria, violencia. Filistea, esclavitud. Tiro, se olvidaron del pacto que hicieron entre hermanos. Edom se olvidó del amor. O sea, lo que hizo fue olvidarse de él, quitar todo tipo de amor, todo tipo de sensibilidad. Amón, violencia hasta el extremo. Y Moab, profanación, hermanos. Y si usted nota, cada pecado va en aumento en cada una de estas naciones hasta terminar con Moab. Abominación, hermanos. Quemaron los huesos del rey. Eso
no era solamente una abominación para Israel, era una profanación para la gente que no tenían a Dios. Su pecado había llegado hasta un punto que lo que tendrían que llegar ya y no demorar más era el juicio de parte de Dios. Por eso en cada uno dice: prenderé fuego, prenderé fuego, prenderé fuego, prenderé fuego. Nuevamente esta repetición es para recordarle al pueblo que el fuego, que el juicio es la sentencia directa sobre el pecado. Esa es la sentencia. El remedio del pecado es el juicio de Dios. El castigo del pecado es el juicio de Dios. Ahora, quizás nosotros no tenemos en perspectiva lo que ha sucedido con estas naciones. Pero déjame ponerlos en perspectiva. Siria había sido enemigo de Israel de muchas maneras. Siria, Filistea y Tiro se olvidaron de darle paso a Israel cuando venían a la conquista. Le impidieron entrar. Edom, interesantemente aquí la acusación contra Edom es por la falta de amor, es por el amor entre hermanos. Interesantemente los edomitas vienen de Esaú, y Esaú vendió su primogenitura por un plato de lenteja, y debido a eso hubo un conflicto que aún hoy permanece entre los descendientes de Esaú y los descendientes de Jacob, el pueblo de Dios. De manera que ahora el juicio sobre Edom viene debido a que no ha sido amoroso para con su hermano Israel. Y lo que le espera es juicio de Dios. Pero quizás dice: bueno, sí, está bien, ya lo sé. Ellos vienen de ahí, pero Amón y Moab, ¿sabe de dónde vienen? Los amonitas y los moabitas, del pecado de incesto de Noé, las hijas de Noé. Cada uno de una. Moab y Amón vienen de cada una de las hijas. Esas naciones vienen de que ellos se acostaron con su padre, lo embriagaron y tuvieron un hijo con ella cada uno. Estas naciones son ellos. Le hicieron la vida un yogur también a Israel. Por lo que en su pecado, ahora Dios dice: vengo con ustedes. Pero miren qué pecado más grande es el de Moab, de los moabitas. La profanación. Se olvidaron completamente. Hermanos, miren, cuando yo leo este pasaje, me viene a la mente la acción de tomar una copa y de empezar a echarle agua. Y cuando el agua empieza a subir en la copa y llega al borde, yo sigo echando agua, inminentemente el derramamiento del agua ocurre. Y es lo que nosotros sabemos como la gota que rebosa la copa. Es eso lo que está diciendo Dios. Se acabó. El juicio viene por ellos, por su pecado. Hermanos, Dios no dejará por inocente al culpable, no importa dónde esté. Y nosotros tenemos que entender eso, recordar lo que Dios va por aquellos que pecan, aunque no sean parte de su pueblo. Dios va a juzgar el pecado de las naciones. Dios juzga el pecado de las naciones. Y Dios juzgará el pecado de las naciones. Así que nosotros no tenemos por qué tomarnos la justicia en mano propia, porque Dios mismo es el encargado de enjuiciar a las naciones. Es Dios el que lo hace. Pero tenemos que aprender algo también y recordarlo en este momento. Dios no tiene favoritos en cuanto a pecado que cometan.
De manera que como Dios busca el pecado de ellos, no se piense que por ser pueblo de Dios no va a juzgar el pecado en tu vida. Eso nos ayuda a nosotros preventivamente a decir, el pecado es serio. Y hoy puede ser que, hermanos, muchas naciones cuando las miremos, digamos, ellos van viento en popa y a toda vela. Miran cómo están viviendo y no pasa nada y siguen prosperando y siguen esto y hacen lo otro. Hermanos, no han colmado todavía la paciencia de Dios. Lo cual significa que hay un tiempo de gracia, que hay un momento en los cuales ellos pueden arrepentirse. Hermanos, yo te quiero animar en esta mañana a que oremos por las naciones que están bajo juicio de Dios. Hermanos, que oremos por ellos para que en medio de este juicio que Dios ha desatado, que desató sobre estas naciones también en un punto en la historia, y que experimentaron ellos, y que desata hoy, y que va a desatar en un futuro cuando nosotros no estemos aquí, a no ser que el Señor venga pero más rápido y nos lleve antes de que nosotros nos vayamos de este lugar para su presencia. Va a seguir juzgando a las naciones, pero nosotros debemos orar a Dios y orar por ellos. Porque yo también puedo ver que el juicio sobre ellos es una forma también de gracia. Porque que Dios juzgue, que Dios haga esto sobre la vida de ellos, es también una muestra que quiere que vengan al arrepentimiento. La Biblia nos enseña que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo de Dios que muchos conozcan su palabra y nosotros debemos orar por ellos. Pero hermanos, nosotros debemos temer a Dios cuando Él sigue haciendo esto sobre las naciones, cuando Él sigue juzgando las vidas. Debemos temer a Dios y ese temor debe redundar en el hecho de que debemos vivir para Él en santidad, confiando en Él. Hermano, no es la primera vez en que Dios juzga a las naciones. ¿Ustedes recuerdan la nación de Sodoma y Gomorra, los pueblos de Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué los juzgó Dios? Habían llegado al colmo de su pecado. Recuerden la visita que le hace Dios a Abraham. Y Abraham empieza a decir, y si hay tanto justo, y si hay tanto, y si hay más cuanto, y va bajando, y va bajando. Es una frase similar a decir por 3 y por 4. Es la imagen de que no hay nadie. El juicio tiene que llegar. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Experimentaron el juicio de Dios. Hermano, cuando el pueblo entra con mano de Josué a conquistar la tierra, ¿saben por qué Dios busca a esas naciones en esa tierra? Por su pecado. ¿Saben cómo es que llegó ese momento específico en que Dios juzga eso? En el tiempo de Dios. Y específicamente la palabra nos enseña que fue cuando ellos colmaron su vida, llenaron su vida de pecado, hasta el punto en que se fue intolerante, hasta el punto en que Dios dijo, no más. Y ya están pensando, bueno, pastor, ¿y dónde está eso? Mira, quiero que vayas conmigo lo que Dios le dice a Abraham respecto a eso. En Génesis 15, versículo 16. Mira lo que le dice Dios a Abraham. Esta gente iban a llegar a un punto de colmar la paciencia de Dios, pero de llegar a con su pecado al tope, donde lo único que era necesario y urgente e inminente el juicio de Dios. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Hermanos, cuando ellos van y conquistan la iniquidad de los amorreos,
de los fereceos, de los jebuseos, de los seteos y de toda esa gente que parece un nombre rarísimo. No, no es, son nombres raros para nosotros hoy. Su iniquidad había llegado hasta el tope y el juicio venía. Y eso es lo que vemos cuando Josué entra y empieza a hacer la conquista. Pero hermanos, cuando llegamos al libro de Amós, el pueblo de las naciones vecinas habían llegado al colmo, por lo que el juicio era necesario. Hermanos, cuando llegamos al Nuevo Testamento, también encontramos que ya los pueblos han llegado también a un colmo con su pecado. Están viviendo como les da la gana. Roma, que es el imperio que está dominando el mundo cuando llega Jesús al escenario, era uno de los imperios más pecaminosos, que practicaban pecado de todas maneras, de muchos. No solo eran los griegos, sino también los romanos. Se caracterizaban por el pecado. ¿Y saben qué dice Jesús, hermanos? Juan acerca de Jesús en el capítulo 5, versículos 22 y 23. No de estas palabras. 5:22. Dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie. Y escuche bien, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Para que todos, hermanos, todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Hermanos, aquí está el punto. El mundo entero es juzgado por la persona de Jesús. Jesús vino a morir en la cruz para atrapar y tener el derecho de juzgar, y todo juicio se le entregó al Hijo. De manera que hoy el juicio sobre este mundo es en virtud del sacrificio de Jesús. De manera que las naciones alrededor del pueblo de Dios, donde quiera que se encuentre ese pueblo, tienen la imperiosa necesidad de mirar a aquel que murió en una cruz, porque aquel que murió en una cruz los puede juzgar o los puede absolver, los puede condenar o los puede salvar. De manera que ahora ese juicio está allí sobre ellos mientras sigan sin creer, mientras sigan sin confiar en Dios. Serán objetos de la ira de Dios, serán objetos del enojo de Dios, serán objetos del juicio de Dios. ¿Cómo sabemos eso, pastor? Porque lo vemos en las cartas de Pablo. En Romanos capítulo 1 dice que Dios, que es en Cristo básicamente que lo hace, ha entregado a este mundo, ha entregado a estas naciones que viven en pecado, unas con otras, hombres con hombres, mujeres con mujeres, han llegado al colmo y el juicio se manifiesta dejándolo en su propio pecado. Dios sí juzga a las naciones, Dios lo está haciendo hoy. Lo que todavía no es un juicio, vamos a decirle, de magnitudes eternas, en el sentido de que todavía esas naciones, hermanos, tienen oportunidad para salirse de ese escenario de juicio y recibir la gracia de Dios en Cristo. Todavía hay oportunidad. Y ese juicio va a seguir, hermanos, porque no todos se van a ir. No todos van a ser absueltos del juicio. No todos van a evitar el juicio. Apocalipsis 20, y vamos en adelante, nos habla de un juicio final. Un juicio de que ya el que esté allí en ese juicio no va a haber oportunidades de salir. Será un juicio para condenación eterna, donde ya se vertirá toda la ira de Dios que no fue satisfecha en la persona de Jesús.
Hermanos, ¿qué actitud vas a adoptar ante el juicio de Dios? ¿Vas a temerle a Él? ¿Vas a vivir para Él? ¿Vas a mirar que cuando todo este mundo está siendo enjuiciado, eso es una forma en la que te hace reflexionar y decir, tengo que temer a Dios, tengo que vivir para Dios, tengo que tomar en serio las cosas de Dios, que es Dios mismo, tomar en serio a Dios mismo? Hermanos, temamos al Dios Santo, que juzga a las naciones por su pecado. Temámosle a Él, lo cual significa vivamos para Él, honremos al Padre, honremos al Hijo. Eso significa temerle a Él, vivir para Él. Así que cuando veas ese juicio que ya está en curso, hermano, no piense que el juicio solamente es futuro. El juicio ya está. Pero mientras lo estás viendo, que eso te haga reflexionar en que debes vivir para Dios, en que debes dedicarte a Él. Así que cuando veas las bandas de tu vecino arder, vive para Dios. Vive para Dios. Cuando veas que el juicio ya está ahí alrededor tuyo, hermanos, no te desentiendas. Iglesia de Nueva Vida, no te desentiendas, vive para Dios. Así que déjame repetir nuevamente la verdad de este pasaje para que si algo vaya a recordar de este sermón, sea esta verdad. Temamos a Dios Santo, que juzga las naciones por sus pecados. Oremos. Padre, ayúdanos a honrarte, a temerte, mientras tú estás ejecutando tu juicio. Oh Señor, no nos hagas entretenernos, no permita que nos entretengamos mientras vemos cómo tú estás enjuiciando a este mundo pecador. Que esto sea de alguna manera un motivo para nosotros regresar a ti si estamos lejos, enfocarnos en ti si estamos desenfocados, vivir para ti si estamos viviendo para nosotros. Ayúdanos. Pero también, Padre, permite en tu gracia que podamos también orar por ellos, para que ellos puedan ser librados del juicio al mirar la cruz. En el nombre de Cristo. Amén.